ahora con Mercurio, que estuvo haciendo una fase retrógrada, ya se puso directo la semana pasada y hoy lo tenemos a 10 grados haciendo una conjunción con el nodo norte en Piscis. Pues claramente hay que hablar de Mercurio y de su arquetipo, que es el mago. Y para esto hoy viernes de Venus, pues una digna representante de Venus, Gracias. Beatriz Leverato, ustedes creo que ya la conocen mucho en Muchas redes, eres gracias. muy famosa, Beatriz, Bueno, en YouTube por estar gracias. haciendo muchos eventos, participar con el tarot, con tu escuela también, Consideral creo Sí, que se llama, ¿verdad? En Argentina. considerar, sí. Exacto, y has venido haciendo un trabajo maravilloso a lo largo de estos 10 años. Te he visto desde lejos, ya tendremos oportunidad de De reunirnos aquí conocernos ahora, en sí, el Miami, 2 de claro que mayo sí. vamos a Entonces, estar en el Congreso en Miami. Sí, la escuela tiene 27 años, aunque usted no lo crea. Hace 27 años que tengo la formación en una escuela ahí en Buenos Aires y creo que había poca gente interesada en estos temas. Igual estaba el submundo de lo esotérico. Buenos Aires es una ciudad con muchas inquietudes espirituales, así que bueno, 27 años formando gente en astrología y en tarot. Y me encanta el proceso de cambio, ya que estábamos hablando, vamos a hablar de Mercurio y del mago y de todo este tiempo de inicio, recién conversábamos de la conjunción Saturno-Neptuno en cero de Aries, todo invita a una nueva mirada, a una nueva forma de estar en el mundo. Cómo cambia la gente cuando empieza a aprender astrología o tarot. Yo me doy cuenta que los erotiza, los conecta con Eros, con la vida, los pone alegres, hay algo que te confirma un montón de percepciones, que te avala quizás muchas emociones contradictorias y uno no se siente tan solo, ¿no? En ese recorrido que hacen los arcanos del tarot o mismo la astrología. Yo me acuerdo, y ya te doy pie para que comentes, sí, la sí. primera vez que entendí mi carta natal hace ya más de 3 décadas, dije, ¿cómo antes no me avisaron que yo era todo esto? Viste, una información muy preciosa. Es verdad, no vuelve a ser la vida igual, aunque queramos y aunque nos resistamos y aunque queramos volver al pasado y decir, venga, que no pasó nada, no se puede. Cuando ya conocemos nuestra carta natal, cuando aprendemos también de manera arquetípica y sobre todo con una función psicológica, fíjate cómo, por ejemplo, el tarot, que es el título que vamos a hablar hoy, a través de los colores, de los arquetipos, de las imágenes, pues es muy sincrónico de cómo funciona nuestro cerebro con imágenes. Tenemos una Claro, cantidad de imágenes en la parte occipital, le llamo yo ese gran Instagram, que en el Instagram de afuera tú borras y quitas y pones y acomodas, y claro, claro, bloqueas, claro. aceptas y etcétera. Pero ¿y qué pasa con las imágenes que están atrás? De todo eso es lo que nos habla justamente el Mercurio que tenemos ahora en un signo tan diseñado para la intuición, en un signo que le da esa profundidad a Mercurio. Fíjate cómo es el más pequeño del zodiaco, pero el gran impacto que puede llegar a tener una sola imagen mal acomodada en nuestra psique. Un solo recuerdo, Sí. una sola imagen, de hecho en el trauma se ve cuando atendemos pacientes que dicen, ¿cómo hago para quitarme esa imagen? ¿Cómo hago para quitarme eso que está ahí taladrando de haberla visto, de haberlo visto, de lo que pasó? Una simple imagen así de insuficiente, pero puede hacernos fiesta en el presente, ¿no? En el hoy. Fiesta o tragedia. Sí, es interesante esto que comentás, porque Mercurio está en Piscis, estuvo retrogradando, y todo este proceso de arranque que anuncia la conjunción Saturno-Neptuno también es, bueno, con qué imágenes o con qué imaginario nos manejamos, como que es una gran oportunidad de resignificar imágenes, prejuicios, ideas que uno quizás antes ni se planteaba, ¿no? Me parece un tiempo muy interesante para reciclar la vida, para tener nuevas imágenes, Mm, nuevas, incluso nuevas fantasías, ¿no? Estamos con grandes oportunidades, ojalá podamos aprovecharlas porque viste que el mundo a nivel global mm. parece todo muy caótico, pero se está configurando un nuevo mundo, así que sería muy difícil que ahora estuviera todo tranquilo, claro, ordenado, no, no, no estaría sucediendo. Claro, y no sería tan sincrónico con los eventos y con todo lo que hemos venido dándole tanta propaganda a Saturno y Neptuno en Aries, pues si no estuviera pasando algo afuera, pues hasta pondría a dudarnos dónde está Saturno, Neptuno, dónde están los nuevos códigos, dónde está el desorden que no Total. se ve.
¿Cómo se va Total. a reorganizar esto si no hay una crisis? Porque a través de las crisis es que justamente se van acomodando las nuevas piezas y, Beatriz, yo quiero una pregunta que de hecho hace muchos años cuando vi un video tuyo, no sé, no recuerdo con quién, pero quiero gatillarte así una pregunta y que contestes desde esa energía tan bella que tienes y que proyectas. ¿Qué es Gracias. la magia para Beatriz? Cuando hablamos del mago, cuando hablamos de Mercurio, pues vemos aquí esta figura que tiene una cantidad de elementos, pero ¿cómo poder destilar y decir la magia? ¿Desde dónde empieza la magia para ti? ¿Cuál es ese concepto? Qué pregunta, mirá, tantos años y nunca sé si me la habían hecho antes. Lo que pasa es que el otro día conversábamos, no sé si con Alejandro y Juan Carlos, que no es lo mismo la magia que la prestidigitación, ¿no? Hay Ah, un límite muy sutil. eh, Porque si uno piensa en el mago, de hecho acá tengo la imagen, ¿no? ajá, sí, Del sí. mazo de tarot Leverato que diseñaron mis hijas, tiene los cuatro elementos en su mesa, tiene un gorro con la imagen del infinito, ¿no? Como conectando con toda la creatividad, y los cuatro elementos, las cuatro áreas fundamentales de nuestra vida para iniciar la magia, para que cada uno haga, ¿no? Su propia alquimia. Desde ese lugar, desde el lugar más profundo, más mágico, más real, la vida es un poco la propia ilusión que uno se arma, la magia que uno le pone. Yo siempre insisto mucho en la formación que cada realidad va a depender mucho de dónde uno no pone el foco, cómo armo ese inicio, con qué hechizos estoy viendo cada realidad. Cada realidad no es objetivamente igual para cada una de las personas. Eso es muy loco, porque en algún lado Sí. creemos que la vida es algo bien físico, concreto y real, y en verdad la magia que uno le ponga a cada instante va a variar todas las vivencias. No sé si estás de acuerdo, ¿no? Uno Mm, arma su propia historia. Así que la magia en lo cotidiano me parece que es dónde voy a poner yo la magia, qué cosas voy a amar, voy a querer ver. Y después me parece que la vida está llena de magia y de misterios y de cosas muy maravillosas. Bueno, cada atardecer, cada encuentro con alguien que uno siente de afinidad total. Hay mucha magia, pero estamos tan preocupados con las cosas físicas de los pagos, de la realidad, que me parece, no sé si estás de acuerdo, que nos perdemos mucho momentos mágicos que están todo el tiempo alrededor nuestro. exacto, exacto. Coincido plenamente cuando mencionas esto de dónde nosotros ponemos el foco, dónde ponemos el ojo, dónde ponemos ese observador. Y ahora más que nunca, con los tránsitos que tenemos, pues quizás la vida nos está enseñando a ser buenos magos, a todos, porque a veces tenemos ese concepto de que la magia está por allá, de los que saben astrología, o la magia está por el otro lado, de los que saben tarot, o la magia como que en mí no hay, porque como yo no sé eso, pues en mí no hay magia, por ende yo no hago magia, y se va anulando la persona, se va anulando, se va restando credibilidad, se va restando poder, se va restando energía de manera inconsciente, como separándose de su propia magia, creyendo que eso hay que irlo a conseguir por allá en algún lugar, que si bien es cierto que se disciplina, que si bien es cierto que hay unos temas donde la magia también se va conectando con el día a día, con los hábitos, la vamos formando, la vamos alimentando, porque ¿quién podría garantizar qué puedo hacer yo con mi propia magia? Si la única persona que está destinada y la única persona que puede calificar eso, pues es mi propio observador. Desde hasta dónde creo en mí, hasta dónde creo y hasta dónde llega mi propia fe, mi propia credibilidad, que eso es mucho Mm, lo que pide el mago, eso es lo que pide mucho Mercurio como ese quinto elemento, ¿no? Como diciendo, bueno, sí. están los elementos afuera, están los temas de lo que podemos utilizar, los recursos que nos ofrece la tierra, el agua, la misma semilla, la comida, las cosas que nosotros podemos utilizar. Tenemos también la mente, que ahí es donde, por ejemplo, este planeta está tan gobernado por el principio mental. Fíjate cómo todo arranca por ahí, cómo todo Total. desde una intención o viceversa, cuando simplemente alguien dice, pues no se me ocurre nada. No Mm. se te ocurre nada, no tengo ni idea. Cuando dice no tengo ni idea, ese Mercurio está por allá, ese mago está por allá castrado sin la mesa, buscando hasta ahora la espada, los elementos, ¿no? Sí, y está bueno esa imagen porque
Mercurio es el planeta más próximo al Sol, es el encargado de traducir, de discriminar, de poder, ¿no?, comunicar esa esencia misteriosa que cada uno de nosotros somos. No sé si todos saben astrología, pero el Sol es el individuo, la expresión más genuina de cada uno, y Mercurio sería como el encargado de, ¿no?, de traducir esa esencia. Y es interesante porque en el tarot hay un viaje similar, ¿no? Tenemos, le da Mira, un poco el reflejo, pero el loco, que también es esa esencia genuina, creativa, ese Urano, ese lado nuestro muy único, el loco es el que nos vuelve a nuestra locación, a lo que en verdad somos, y el mago es el que arranca el proceso de empezar a manifestar y a expresar, ¿no? El mago con su varita y con su brazo hacia el cielo y el brazo hacia abajo, ¿no? Es como una antena que capta la creatividad de lo más genuino de cada uno de nosotros y empieza el proceso, da el arranque, comunica, bueno, a ver, vinimos para esto. Entonces, como vos decís, por ahí hay mucha gente que como o no sabe astrología o todavía no sabe si quiere hacer algo, que siente que a lo mejor no tiene magia, que no tiene nada para dar. Todo ser humano ha nacido con su sol, con su loco y tiene algo genuino y particular para expresar. Y lo último, antes de cederte el paso, yo agarro y empiezo a hablar, es esto de tanto el loco como el sol es qué sentís vos, no estés ah, esperando confirmación de tu pareja, de tu padre, de tu jefe, porque es, si es lo auténtico, la respuesta la tiene nuestro corazón, nuestro propio centro. Entonces, bajar la importancia de la aprobación o la opinión ajena me parece fundamental. sí, esta parte que tú mencionas, yo le he llamado a través del tiempo salir del closet. El loco pide salir del closet para poder pasar al mago. Si no se hace ese atuendo, si no se hace, que muchas veces se utiliza esta frase solamente con un tema de inclinación sexual. Pero Sí. fíjate cómo es tan importante atreverme a salir de ese closet, de esas viejas vestiduras o de esa profesión en la que he venido forjándome. Muchas Mm. veces pasa a los 40, a los 50, estas narrativas muy mercuriales donde la persona dice, ya hice todo, ya tengo el título, ya logré esto, ya logré lo otro, pero ¿y qué sentido tiene la vida? Mm. A mí siempre me ha gustado el misterio, a mí siempre me ha llamado la atención, a mí siempre me ha gustado estos temas, pero no he podido como lograr hacer la magia de encajarlo a mi vida y que sea una realidad, que sea una sustancia, que no sea tema de un cuaderno y de unas clases que tomo cada 15 días o una vez al mes, sino poderla vivir, poderla hacer. Mira que ahora que hablamos del mago, fíjate cómo arrancamos este 2026 con un año uno. También, ¿Cómo también. ves tú este tema del caballo de fuego, de tener esta energía tan punzante, tan ariana, ¿no? Con Saturno, Neptuno aquí en la cabeza y que Sí. próximamente, pues ahora está a 10 grados, mencionábamos, haciendo una conjunción y algo importante con el nodo, llevándonos como a esa parte fina de realmente me siento satisfecho y mi pensamiento está coherente con mi inconsciente, con ese destino, con ese llamado, o sea, verdaderamente estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, o me toca desplazar la materia, me toca desplazar mi mago con sus herramientas a hacer algo que no le gusta, que no me gusta, ¿sabes? Como estas personas que se tienen que levantar a sostener una magia que no es la suya, porque tú le preguntas, ¿eres feliz con lo que haces, con la contabilidad? Lo hago Claro. porque me toca, lo hago porque es mi profesión, lo hago porque no tengo de otra, ¿sí? Mm, Pero ahí es mm. donde este año también está invitando, próximamente tendremos, mal contados, yo creo que 20 días, más exacto el 15 de abril, a un Mercurio en Aries. Justo te iba a comentar eso, iba a haber un montón de planetas en Aries, es tipo, bueno, vamos para adelante. Y está bueno eso que vos decías, porque muchas veces la gente, y es normal, ¿no? Pregunta, ¿cómo puedo hacer para ganar dinero, ¿no? Y está muy preocupada por los recursos. Y yo siempre pongo el foco en que la astrología es tan sabia que primero aparecen los signos de fuego y después los de tierra. Entonces busca algo que te encienda, esto que decías, que tenga magia, que tenga fuego. Y lo que tiene fuego para vos, quizás no tiene fuego para tu pareja, para tu jefe. Yo insisto mucho con eso, porque queremos que el otro nos apruebe, que el otro nos avale, y el que se tiene que aprobar, el que tiene la llave de la felicidad, parezco, es uno.
Entonces, primero confiemos en el fuego, en donde yo soy feliz, en esos lugares donde no se me pasa el tiempo volando, donde no me quiero ir, donde me siento muy a gusto con la gente, donde me encuentro alegre, es por ahí. Después claramente habrá que ponerle esfuerzo, pagar impuestos, no sé, todas los temas de tierra para poder vivir y generar de eso que me apasiona. Pero si hacemos el camino inverso, bueno, soy contador porque con eso me aseguro el dinero. Bueno, quizás tengas 40, 50 años, haya generado cierta estabilidad económica, pero tu vida se apagó. Y eso es de mucha tristeza, ¿no? Digo, cómo poner el foco en lo importante de hacer lo que a uno le gusta es fundamental para mí. Es clave, es clave. Y mira cómo este año pues casi que nos lo pone, la Sí. palabra que podemos utilizar es casi que obligado, a la brava, con Saturno ahí, como ese sargento que dice, a ver si te haces cargo, a ver si asumes la chispa, el fuego, el espíritu, a ver si asumes lo que verdaderamente te mueve, te palpita, Ujú. independientemente del resto, independientemente de cómo se va acomodando, hasta dónde tengo la capacidad de construir desde Aries también. Ahora Total. yo creo que este 15 de abril, con Mercurio sumándose a todo el desfile de la alfombra roja, pues imagínate Mercurio con estas nuevas noticias que nos invita a reconocer nuestra propia magia, después, además de haber hecho un gran insight en Pisces, porque esto sí yo creo que nos puso a todos en un proceso. Este Mercurio retrógrado fue distinto, porque además lo hizo en un signo que viene muy tocado, en un signo donde han habido Claro. eclipses, en un signo donde está el nodo, en un signo que no es fácil. Tú sabes que en la Mm, astrología Piscis, tratar de agarrar a Piscis es como esa imagen que nos vamos tratando de cómo la tengo, sí, cómo sí. la agarro, Y cómo la cuando vuelvo parece que lo mía. entendí, lo comprendí, se me escapó de nuevo, así, muy, muy, muy Exacto, acuático. exacto, Sí. que va, y a Mercurio le gusta, a Mercurio le encanta agarrar, a Bueno, Mercurio es muy de Géminis, es muy de Virgo, de qué va esto, cuál es la palabra que define para esto, cuál es la razón de por qué me estoy sintiendo y cómo lo podemos ABC en Virgo, y llega Piscis que le ofrece un escenario de no, aquí es fluir, aquí es el flotador, o sea, aquí es aprender a nadar sin esa ayuda o sin ese apalancamiento geminiano o virginal que a veces queremos, ¿no? Desde Virgo, como tener todo allí. sí, Que, es un tiempo de inicios, pero de pocas certezas, ¿no? Hay que soportar esa dualidad. Todo me empuja a empezar a hacer cosas diferentes, pero sin demasiada claridad de si es lo correcto. Y eso es todo un desafío para cualquier ser humano. claro, es el punto de anclaje de qué voy a hacer con pasión, hasta dónde lo puedo sostener, Claro, hasta dónde puedo creer en mi propia magia. Fíjate que hay un, totalmente. hay un tema donde a veces se toma o se entiende la interpretación de la magia como algo sobrenatural. Ahora más fácil, ahora está más suave, ahora en los grupos, en los talleres y demás, ya hay más conexión. Pero mira cómo antes se veía la magia como, de hecho, venimos de épocas donde el que practique la magia, pues hay que quemarla o hay que colgarlo o hay que hacerle algo si nos vamos a la historia. Y siempre ha tenido ese punto como de que es algo sobrenatural, algo misterioso. Cuando el mago y Mercurio nos dicen, hacemos magia cotidianamente. Todos los días hacemos magia sin saber que estamos haciendo magia, sin saber muchas veces que estamos utilizando ese poder del pensamiento y este poder de lo que nosotros podemos ilustrar. ¿Cuál crees tú, Beatriz, que puede ser este gran foco ahora con esta entrada de Mercurio en Aries, que se quema? ¿Cuál crees tú que es como esa invitación, que no podemos leerlo simple como Mercurio en Aries, sino además con estos dos fijos, estos dos pilares, Saturno, Neptuno? Pues es la primera vez que en muchos años vamos a vivir esa entrada. Mercurio en Aries lo hemos tenido todos los años, pero con Sí. este debut de Saturno y este debut de Neptuno no. Y sí, lo que pasa es que Saturno y Neptuno ya hicieron su conjunción en cero de Aries. Entonces todo lo que pase por Aries va a ser bañado, como vos decías, por Saturno y Neptuno. Y lo interesante es que como Mercurio es el planeta más cercano al Sol, esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Que es el encargado de traducir esa esencia, de poner palabras a esa vitalidad genuina que cada uno tiene, pueden ser tiempos movidos seguramente, pero donde
quizás, viste, aparezca el traductor, algo que yo, pero el otro me hablaba en japonés y yo no entendía, pero me sentía que me estaba arengando a hacer algo diferente. A lo mejor con Mm. Mercurio ingresando en Aries, pasando al lado de Neptuno y de Saturno, empecemos a entender, que se haga más cercano, que sea más asible, accesible, aquello nuevo que queremos, ese impulso que sentimos de cambiar y de movernos diferente, pero que todavía no lo tenemos tan organizado. Yo puedo pecar de optimista, ya lo sé, ¿no? Pero puede ser un empujoncito de conciencia, una ayudita de entender un poco más toda esta inquietud que tengo de qué se trata, para dónde debo dirigirla. Me parece que Mercurio ingresando en Aries, claramente están siendo días muy movidos y eso puede ser que todavía le dé un empujoncito más a todos los movimientos globales que estamos teniendo, pero a nivel individual capaz puede ser una ayuda de poder entender un poco más de qué se trata esto nuevo que estoy percibiendo. No sé, Javier, si coincidís o cuál sería tu percepción de esto. Sí, mira cómo con Mercurio tratamos de entender, ¿no? Con Mercurio Mercurio y el mago hacen arquetipos también de los sentidos, de cómo mi mente logra interpretar, por eso cuando somos niños somos muy mercuriales, las manos del mago Ujú, que empezamos a tocar y lo llevamos a la boca, y lo llevamos a la boca, y lo llevamos a la boca, que en la psicología se estudia este acto que parece de que se quiere el niño comer. Una de las razones de por qué cuando somos niños me llevo a la boca es para tenerlo más cerca, como que Mercurio lo toca con las manos, lo identifica, que es la extensión del cerebro, pero lo quiere tener más cerca. Quiere hacer como ese zoom, ese acercamiento al cerebro y siente que se lo puede comer, que lo puedo interpretar de una manera. Es como irme comiendo la vida y la interpretación también de lo que va pasando en mi mundo circundante para formar la realidad. Finalmente a ujú. Mercurio le corresponde entender qué es lo que está viendo, interpretarlo con las imágenes, como decías tú, del loco o las imágenes locas o las imágenes mercuriales que hemos venido acumulando con el pasado del niño, con el adolescente, etcétera. Y con todo eso hacemos una interpretación de la hora. Por eso muchas veces, pues no es tanto lo que está pasando afuera, sino cuál es la velocidad y cuál es el tono y dónde pongo el punto y la coma, que eso sí va Totalmente. marcando como el sentido de mi vida, como tenerlo desde ahí. Coincido, creo que es una gran oportunidad de quemar, de tener esa conciencia, de tener, claro, ya lo va a sentir mucho mejor. Mercurio le encanta también este tema de la cabeza, de llegar a Aries, llega a una zona como que tiene esa gobernabilidad, ya no está como en el buceo pisciano, sino que aquí ya se permite quemar las ideas, como ir más en fijo. Además que viene como cargado, viene remasterizado después de su retrogradación y demás, que son tiempos de aprender, son tiempos de utilizar Mercurio, son tiempos de cambiar imágenes, son tiempos de abrirnos a otros espacios que nos gusten, que nos llenen. Yo creo, Sí. por ejemplo, también, Beatriz, que esto que nosotros vamos a hacer, aprovecho para Ajá. contarles a las personas que están acá en TikTok, las personas que nos están viendo en Instagram, en Facebook, en YouTube, pues que Beatriz va a estar también acompañándonos en Miami. Vamos a estar en Miami este 2 de mayo, específicamente nos vamos a encontrar en el Silver Spot Cinema. Estoy compartiendo las imágenes aquí en pantalla para que ustedes también, esto va a quedar en las redes, igual ustedes van a encontrar los distintos links también donde ustedes van a poder ver la información completa. Vamos a estar con Alejandro Lodi, que estuvimos ayer haciendo un live acerca de Neptuno. También vamos a contar con la presencia de Paola Ramos, va a estar Daniela López, vamos a estar también con Magno Astral, Luis Bon. Como ustedes pueden ver en las imágenes, va a haber unas 6, 7 ponencias acá. Vamos a tener 7 ponencias todo un día. Y pues de eso se trata. Por eso también quisimos colocar un título y traer algo que nos sirva a todos en el sentido de reflejar otra interpretación de lo que vamos a estar viviendo. Esto va a ser un sábado de manera presencial aquí en Miami. Y El está link la para opción los de que, Zoom también, ¿eh? sí, para los que nos están preguntando aquí en TikTok y demás, ustedes pueden dejar sus comentarios. Aquí hay personal que les está dirigiendo hacia el link donde ustedes pueden hacer su reserva. Recuerden con tiempo, porque al ser de manera presencial, pues los cupos, obviamente por cobertura, pues para nosotros sí es importante que ustedes también hagan su reserva a tiempo y saber con cuántos vamos a estar.
Y también lo vamos a transmitir vía Zoom para los que nos están viendo desde México, los que no están aquí en la Florida. Entonces también lo vamos a estar transmitiendo para que ustedes puedan participar, que es lo bonito de la tecnología que nos permite ahora este Urano también en Géminis. ¿De qué se trata? Se trata de que ese sábado demos una interpretación y unas imágenes distintas con nuestras propias cartas natales, viendo la astrología, viendo el tarot de una manera más amigable, entendiendo que esto es para la vida, que esto dejó de ser hace muchos años, hace mucho tiempo esto dejó de ser de algo de pocos y ya está más adherido, está más a la mano. Son herramientas que nos han servido a través de los tiempos. Esto no evita que las cosas no nos sigan pasando, por el contrario, el mundo va a seguir siendo mundo, pero con estas herramientas nosotros podemos interpretarlo distinto, podemos hacer algo de nuestra vida diferente. Entonces, qué Sí, bueno que con ustedes todo. nos puedan acompañar. Beatriz, ¿qué vamos a ver ese día? Por ejemplo, de tu ponencia, ¿qué nos Sí, puedes adelantar? un poco siguiendo el clima energético del cielo y esta cosa de reconfigurar pensamientos. Hay algo, antes de contarles del Congreso, es que la mente es el principal tirano, ¿no? El otro día conversaba con Alejandro Lodi, no sé si sabes que estuvo en Malvinas, es excombatiente de Malvinas, y él siempre comenta, no sé los números, pero ponele que hay 400 chicos, porque eran chicos, que murieron en Malvinas, pero después hay, como si te dijera, puedo llegar a estar diciendo cosas que no son, pero más del doble, 600, 800 que se suicidaron posguerra. Entonces, la mente, lo que uno después configura con esa experiencia traumática, ¿no? Puede hacer que uno más o menos resignifique y siga adelante con la vida o que quede muy traumado. Entonces, a veces el peor infierno es la propia mente, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante este ejemplo y Malvinas es una guerra que yo tengo cerca, pero debe haber pasado mucho con excombatientes. El recuerdo, las Mm. imágenes, ¿no? Quedan ahí torturándonos de por vida. ¿Y por qué digo esto? Porque en esta época de inicio, este encuentro que vamos a tener el 2 de mayo en Miami, está pensado para que a uno se le ordene mucho las ideas sobre la propia carta, porque a veces hay congresos, la mayoría en donde uno va a un tema, otro va a otro tema. Este lo pensamos que tenga una línea conductora, que uno pueda sentir y ordenar mucho su información de la carta natal. Primero, bueno, va a estar Alejandro Magdo haciendo un ritual de presentación, que es algo como de ponernos en tono, energía dispuesta para el arranque y para recibir toda la información. Después va a estar Alejandro Lodi haciendo una introducción de astrología, que es un viaje esotérico porque hace todo este simbolismo de lo que es Ya. afuera es adentro, pero bueno, uno ya entra en tono. Después no recuerdo bien el orden, creo que va a estar Paola con los cuatro elementos, que está muy bien también, porque con los cuatro elementos, fuego, tierra, aire, agua, uno ya empieza como a meterse en la sintonía, ese pulso de cuatro elementos por tres modalidades, nos da los 12 signos. Después creo que estás vos tenés ahí, ¿no? Toda la información con Sí, las lunas, vas a estar vos. Hablando de las lunas, que está buenísimo, ¿no? No sé si querés comentar algo de claro, tu claro, claro. Ahí presencia. estoy compartiendo en pantalla mientras tú ibas hablando Ah, y contar un buenísimo. poquito acerca de la importancia de las lunas, porque ¿qué pasa? La luna, como es algo que se mueve tan rápido, la luna pues siempre la tomamos en la astrología mucho a través de los ciclos, con luna nueva, con luna llena, qué está pasando, qué activa, qué cierra, qué abre, pero fíjate cómo el mago, Mercurio, se soporta mucho sobre el vacío de la luna. Entonces no es solamente saber dónde tengo la luna, cuál es el signo lunar, sino cuál es la fase también y cómo mi Mercurio va a interpretar también la fase o la vasija de necesidad, porque la luna es la que me va diciendo necesito. La luna es la que me dice tengo hambre, tengo sed, tengo sueño. La luna es la que me va conectando con esa vivencia de vacío y que nunca se llena o se llena de manera momentánea, pero es como ese gran cráter que debo estar llenando de poco a poco. Pero fíjate cómo la Luna hace parte de los planetas personales en relación a Mercurio, de cómo yo voy interpretando mis propias experiencias emocionales. Entonces no es solamente decir, ah, soy de Luna en Escorpio, soy de Luna en Tauro, soy de Luna aquí, sino y eso qué trae a mi vida, cómo se llena, cómo me lleno emocionalmente, cómo me voy nutriendo y que esto tenga un sentido mercurial. Porque fíjate que si la mente no va conectada con el vacío de la luna, pues ahí es donde empiezo a llenarme de otras cosas o me da la sensación o la falsa creencia o la interpretación egoica
de que no he conseguido, de que no lo tengo y de cómo me veo. Porque finalmente con el mago es que yo me veo frente al espejo y puedo estar de 30 kilos, pero me veo de 100. El mundo me lo puede decir, el mundo me puede decir, pero estás delgadísimo, estás desnutrido, tienes anorexia. Y yo me puedo ver con Mercurio, que son los ojos, y me interpreto, ¿sabes? Lo que estudiamos en psicología, la anorexia, la bulimia, todos estos temas. Y esto es netamente mercurial, cómo yo estoy interpretando los vacíos emocionales. De todo eso es lo que vamos a estar marcando la pauta, que lo tengamos más, como dices tú, a la mano, que sea como más conectado, ¿no? Más cerca. Y después de tu presentación de las lunas va a estar Daniela López, que va a hacer un ejercicio de constelaciones familiares. Entonces estamos como metiendo también algo práctico, que uno se lleve información no solo teórica. Después viene Luis Bon, va a estar hablando de los 12 soles, que ya sería, es distinto el signo lunar, que yo siempre digo, uno necesita el signo lunar, al signo solar, que sería lo que uno expresa. Es distinto ser y expresar a necesitar, ¿no? Como vamos a discriminar la luna del sol, Luis va a estar describiendo los 12 soles, y cerrando voy a estar hablando de los 12 ascendentes, esa va a ser mi ponencia, que también hablaremos de los 12 ascendentes, a diferencia del signo lunar que lo necesito, el signo solar que soy y lo expreso, el signo ascendente es lo que aprendo o padezco por destino. No está garantizado que uno Mm. vaya a incluir amorosa y graciosamente el signo ascendente. Entonces es lo que voy descubriendo que soy, el signo de mi ascendente, según cómo respondo a las escenas del destino. El destino siempre va a traer propuestas del signo ascendente en distintos niveles de intensidad. Se supone que se va poniendo más insistente y quizás para la conciencia de uno más belicoso cuando uno lo rechaza, porque como el ascendente no lo necesito como la luna, ni lo expreso de manera natural como el sol, muchas veces uno no quiere saber nada y lo rechaza y ahí es donde se pone complejo, por lo cual también conocer qué proponen el destino de mi ascendente me parece que es muy significativo. Y de cierre vamos a estar haciendo una mesa redonda con todos los disertantes hablando del clima astrológico del año que está on fire. Está en lo que es, en caballo de fuego, a 1000 caballos de velocidad. Qué emoción, qué rico que Qué llegue ese 2 lindo. de mayo, poder abrazarnos y estar compartiendo con todos ustedes. Como les digo, queda la información aquí en el canal, en las distintas redes, ustedes se pueden comunicar y ahí van a ir separando. Mira, Beatriz, llevando esto al tema actual de la interpretación y demás, hay algo que va a estar moviendo mucho a Mercurio próximamente. Claro, como regente de Géminis, pues sabemos que va un grande para allá, sabemos que va un uranazo, va Urano amenazando 7 años allí. Claro, el hecho de que Urano entre a Géminis obligatoriamente concatena con una energía mercurial, pone a Mercurio más eléctrico, lo pone como en una dinámica distinta, lo pone en un fuego, en un tinte. ¿Cómo ves tú esto que estamos a 2 meses, 2 meses y medio de que se ponga más eléctrico el Mercurio de nuestras vidas? Y me parece un tiempo muy interesante, un tiempo de cambio de todo lo que es los vínculos, la comunicación, que ya han habido una cantidad de cambios, ya este Zoom nuestro es un milagro de estos últimos años, Mm, pero me parece que se va a acelerar mucho más todo lo que tenga que ver con, ¿no? Los acuerdos, los aliados. La otra vez que Mercurio había estado, perdón, Urano había estado en Géminis, había sido ahí por el 41, 42, cuando se ingresó Estados Unidos a la Segunda Guerra, fue antes lo de Pearl Harbor, Rusia, empezaron a cambiar las dinámicas de las alianzas, ¿no? Como se está reconfigurando el mundo claramente, quién es aliado de quién, quiénes son los que hablan el mismo idioma y quiénes no. Me parece que a nivel global viene toda esa movida que ya se está percibiendo. Y a nivel individual me parece que sí, hablando de temáticas bastante similares, ¿no? Como algo de lo genuino de lo que pienso, eh, la verdad de mis relaciones. Cada vez va a ser más difícil, acá en Argentina decimos caretear, ¿viste? Fingir algo que no es. mm. Cada vez va a ser más rápida la necesidad de comunicar lo que en verdad pienso. Me parece que viene un acelere en relación a las relaciones, a la comunicación. Bueno, todo lo que tenga que ver con los idiomas, ¿no? Ahora cada vez más hay esos aparatitos que vos hablas en chino, yo en castellano, lo pongo en el medio y nos comunicamos.
los vecinos, no solo los vecinos de los países, sino yo tengo teorías que me parece que hay algo con, obviamente la inteligencia artificial, pero estaba pensando en el tema de la vida más allá de la Tierra. Ahí hay un montón de cosas que todos sospechamos y que no se terminan de clarificar. Me parece que vienen tiempos para estar muy atentos porque no nos vamos a aburrir nunca. Muy movido, más información de la normal, más energía Más, también, más, más campo. Y mira cómo en buena hora también Neptuno hace lo suyo desde Aries buscando ese analgésico o esa contraparte, porque si Urano va a llevar a Géminis a mil, que de por sí es un signo mutable, de por sí le corresponde las ideas, lo alternativo, lo movido, lo rápido, lo que pueda estar haciendo aquí y allá en multi, pues también de otro lado como que Neptuno nos va mostrando una señal importante en Aries de decir, también es necesario la meditación, también es necesario como apagar el sistema, apagar ese sistema nervioso, aprender a dejarlo que se descargue en Aries, porque si no esto se vuelve la locura, ¿no? Esto también trae mucha energía de confusión, mucha energía de sentirme bloqueado, de no ir al ritmo o de sentir que claro. la vida va demasiado rápido, que todo va ahí como que no encajo, como que no voy tampoco tan al compás. Yo creo que va a ser también una etapa de mucha autoexigencia, ¿no? Con esto también, de por sí ya con Saturno, Neptuno, ya nos exige como que aprender a asumir una cantidad de cosas que a veces decimos, ay, esto no lo necesito, o yo no pertenezco a esto, y ya como que Urano nos dice, no, no es si quieres o no, esto ahora funciona así, ahora se maneja Claro, de esta manera, ahora no nos podemos devolver a está sacar la bien, máquina claro. de escribir, no Todo puedo va a mandar. acelerarse, ¿no? No, no va a haber tiempo para pensar si quiero o no quiero. Hay que ir. Está bueno. Mm. Hay que ir dentro de esa movida. Pues mira, muy rico, Beatriz, muchísimas gracias por este espacio, Gracias por a vos. este viernes, por esta nota también de Mercurio, por tu voz, tu experiencia. Y próximamente nos daremos un abrazote así de oso Qué aquí en la lindo, qué Florida, en lindo. Miami, Qué para placer. disfrutar ese 2 de mayo con los demás colegas que vamos a estar trayendo acá. Muy posiblemente, para los que me están preguntando acá, haremos un live eh, yo creo que el otro mes o miraremos agenda, cuadraremos el Claro, tiempo, como sí, para claro. ponerles también más en contexto a ustedes de qué se trata, pero para que ya se vayan enterando cómo está el clima para el 2 de mayo en Miami, Silver Spout, ahí en el cinema, y qué rico también que puedan compartir con nosotros ese sábado. Beatriz, un Qué lindo. abrazote, gracias por tu tiempo, feliz viernes, Placer, muchas gracias. Abrazo fuerte. chao.